Ver a tu mujer besarse con otro no es algo que uno espera mientras toma una cerveza con sus amigos. Y menos aún cuando ese otro es el tipo con el que tú mismo jugabas al pádel los jueves por la tarde. Eso fue exactamente lo que me pasó el miércoles pasado a las 7:15 de la tarde. ¿Cómo lo vi? Por casualidad. Ni la mejor serie de Netflix podría haberlo montado tan bien. Estaba en el bar de siempre, el Casa Jorge, un sitio de barrio, con tapas decentes y camareros que ya saben lo que bebes. Yo estaba con Rubén y Nacho, hablando de cualquier tontería, cuando vi pasar por la acera de enfrente a Laura. No iba sola. Iba del brazo de Sergio. Sí, Sergio, el que decía que su novia le tenía atado, el que me pedía consejo porque supuestamente envidiaba lo bien que yo estaba con Laura. Ese cabrón. Al principio pensé, va, casualidad. Pero cuando vi cómo ella se reía, cómo lo miraba, cómo él le cogía la cara, me levanté como un resorte. Cruzaron la calle y entraron en un portal justo enfrente, el de la calle Menéndez número 12. El de los pisos turísticos. El mismo en el que hace unos meses Laura dijo que una amiga suya de Madrid se quedaba a dormir. Volví a sentarme. Rubén me miró raro y me soltó. ¿Qué pasa? ¿Has visto un fantasma? No respondí. No podía. Me temblaban las piernas. El pecho me ardía como si me hubiera tragado una piedra caliente. Me bebí el resto de la cerveza de un trago. Y luego pedí otra. No dije nada en todo lo que quedaba de tarde. Pero por dentro, algo se me rompió. Porque cuando ves algo así, ya no puedes mirar igual. Ya no puedes pensar igual. Todo se vuelve sospechoso, cada sonrisa, cada llego tarde, que se me alargó una reunión, cada me voy a duchar, que vengo sudando. Te das cuenta de que estaba ciego. Y lo peor, de que tú mismo te habías puesto la venda. Ahora bien, lo que vino después, y te lo contaré paso a paso, fue más feo, más duro, y más jodidamente real que todo lo anterior. Porque una cosa es ver, y otra es confirmar. Lo mío no fue mirar un móvil ni revisar mensajes. No, lo mío fue peor. Y lo más cabrón de todo es que ella me eligió a mí para contar su historia. Me sentó una noche en el sofá y, sin que yo preguntara, empezó a hablarme como si fuera su mejor amiga. Como si nada importara. Como si lo nuestro se pudiera explicar como si fuera un malentendido. Y ahí, colega, es cuando empezó todo. Esa noche no dormí. Me metí en la cama sin decir ni una palabra, con Laura a mi lado, leyendo con su luz encendida como si todo siguiera igual, como si esa misma tarde no la hubiera visto entrar a un piso con un tipo que, hasta hace poco, me preguntaba qué pala de pádel le recomendaba. A mí se me revolvía el estómago. No sabía si levantarme, soltarle la verdad de golpe, preguntarle quién coño se pensaba que era, o si seguir aguantando hasta entender por qué. No lo hice. Me quedé quieto, fingiendo dormir, pero sin cerrar los ojos en ningún momento. La escuché apagar la luz a eso de la 1, girarse de lado, y quedarse en silencio como si fuera la esposa más tranquila del mundo. Y ahí me quedé yo, con el corazón descompasado y la cabeza llena de preguntas. Al día siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Preparé café, me duché, y me fui al trabajo sin siquiera despedirme. No porque quisiera hacerme el ofendido, sino porque no tenía nada que decirle sin soltarle una hostia verbal que no estaba seguro de poder controlar. Durante toda la mañana estuve revisando mentalmente las últimas semanas, intentando encajar piezas que antes me parecían normales pero que ahora olían mal. Las veces que me decía que iba a clases de pilates y volvía con el pelo seco. Las veces que decía que tenía claustros eternos y me pedía que me encargara yo de Julia sin avisar. La repentina preocupación por estar en forma, por cuidar la ropa interior, por ir depilada en pleno invierno, cuando llevaba 2 años diciéndome que no tenía tiempo ni ganas.
Todas esas cosas que uno pasa por alto cuando confía. O cuando prefiere no mirar. No podía seguir así. Lo sabía. Pero tampoco quería convertir mi vida en un drama de película barata. Así que tomé una decisión sencilla, iba a hacerle preguntas. Directas. Sin acusarla. A ver qué decía. Y si veía que me mentía, ya vería yo qué hacía. No quería pruebas digitales ni detectives privados. Quería mirarla a la cara y ver si era capaz de sostener la mentira delante de mí. Ese mismo jueves por la noche, después de cenar, con Julia ya dormida, le propuse sentarnos un rato en el sofá. Ella aceptó sin problema, incluso me sonrió como si no pasara nada. Eso fue lo que más me jodió. Laura, ¿puedo preguntarte algo sin que te pongas a la defensiva? Claro, dime. ¿Qué tal estás últimamente? ¿Contenta con todo, con nosotros? Tardó un par de segundos en responder, lo justo para que yo supiera que no lo tenía tan claro. Estoy bien, ¿por qué lo preguntas? No sé, te noto distinta. Más distante. Como si tuvieras cosas en la cabeza pero no quisieras compartirlas conmigo. Es el trabajo, ya te lo he dicho, los chavales están insoportables este trimestre y encima me han metido más horas. No hablo solo del trabajo. Hablo de ti. De nosotros. No estamos bien, y lo sabes. Me miró con esa expresión que usan las personas cuando no saben si mentir o quitarle importancia a todo. No creo que estemos mal. Solo estamos, más cansados, más ocupados. No somos los mismos de hace años, pero eso es normal, ¿no? ¿Y crees que solo es eso? Porque yo no estoy tan seguro. Ahí bajó la mirada. No por tristeza. Por incomodidad. Por culpa. ¿Qué estás insinuando? Nada. Solo estoy diciendo que me parece que hay algo que no estás contando. Y que prefiero que me lo digas tú, antes de que lo tenga que descubrir yo. Silencio. Largo. Demasiado largo. En ese momento supe que tenía razón. Pero no esperaba que fuera a decirme lo que dijo a continuación. Porque lo que hizo fue girarse hacia mí, mirarme como si estuviera hablando con un amigo en vez de su marido, y empezar a hablar sin que yo le hubiera pedido tanto. Mira, hace un tiempo que me siento vacía. No sé si es la rutina, si somos nosotros, o si soy yo. Pero hay cosas que ya no me llenan. A veces siento que estoy con alguien por costumbre, y no por amor. ¿Y eso lo decidiste tú sola o con alguien más? ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente a qué me refiero. Te vi el otro día. Entrando a un piso con Sergio. No hace falta que me lo expliques si no quieres. Pero no me tomes por idiota. La cara se le desfiguró en un segundo. Como si se le hubiera soltado un cable interno. Me miró fijo, con la cara blanca, y luego soltó una carcajada forzada. ¿Me estás espiando ahora? ¿Sigues a la gente por la calle? No. Estaba en el bar de enfrente, tomando algo con los chicos. Tú pasaste. No tenías ni idea de que yo estaba ahí. Y te metiste en ese portal. ¿Quieres seguir con el teatro o vas a decirme lo que está pasando? No dijo nada. Y no hacía falta. Porque su silencio no fue de estoy pensando que responder, fue de me han pillado y no sé cómo maquillar esto. Y lo que más me dolió no fue que me engañara. Fue lo rápido que bajó los brazos. Lo poco que le costó rendirse. No tenía intención de que fuera así. Empezó como algo tonto. Algo que me hacía sentir viva otra vez. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. ¿Cuántos? 6. 6 meses. Medio año. Medio jodido año viviendo con una persona que cada semana se acostaba con otro y luego me decía que no tenía ganas de nada porque estaba agotada.
Medio año haciéndome creer que lo nuestro estaba en una mala racha, cuando en realidad ella estaba en plena fase de luna de miel con otro. Medio año organizando mi vida alrededor de un engaño sin que yo supiera nada. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir así? ¿Dejar que yo me enterara solo si me volvía loco? No lo sé, Andrés. Te juro que no lo sé. Pensaba que se me iba a pasar. Que era una tontería. Que iba a terminar por cansarme. Pero entonces empezamos a hablar más, a vernos más, y... ¿Y te gustó? Sí. Me gustó. Me hizo sentir que todavía podía gustar a alguien. Me sentí importante otra vez. ¿Y yo qué? ¿No te importaba lo que iba a sentir cuando me enterara? Claro que sí. Pero no sabía cómo manejarlo. ¿Y ahora? Ahora ya lo sabes. Y ahí lo dejó. Tan tranquila. Como si fuera un trámite. Como si no acabara de dinamitar 8 años de matrimonio. Me levanté sin decir más. Me fui a la habitación de Julia, me senté en su cama, y me quedé mirando sus peluches en la estantería. No podía llorar. No podía gritar. No podía hacer nada. Solo pensar en lo que venía ahora. En lo que iba a hacer yo con todo esto. Y fue ahí, en esa habitación, rodeado de juguetes y cuentos infantiles, donde tomé la decisión. No iba a perdonar. No iba a hacerme el mártir. Tampoco iba a irme como un cobarde. Iba a quedarme, observarla y devolverle cada segundo de desprecio. A mi manera. Sin insultos. Sin golpes. Sin escenas. Solo con hechos. Y créeme que los míos no iban a gustarle. No pasó ni una semana desde aquella conversación en el sofá hasta que todo explotó de verdad. Vivíamos juntos, comíamos juntos, llevábamos a Julia al colegio juntos, pero entre nosotros había algo pesado, incómodo, imposible de ignorar. Laura actuaba como si ya hubiera cumplido con su parte simplemente confesando, como si decir sí, te he engañado fuera el punto final y no el principio de nada. Yo, en cambio, estaba aprendiendo a convivir con una mezcla rara de rabia contenida y una calma peligrosa, esa que aparece cuando ya has asumido que no queda nada que salvar y solo estás calculando el siguiente paso. La confrontación real no fue aquella charla inicial, fue el jueves siguiente, cuando la vi prepararse para salir otra vez. No me avisó, no lo disfrazó con una excusa elaborada, simplemente dijo que iba a cenar fuera. No pregunté con quién. Me limité a observarla mientras se maquillaba frente al espejo del recibidor, con esa tranquilidad que solo tiene alguien que cree que ya no debe explicaciones. Cuando se puso el abrigo, le pregunté si pensaba volver tarde. Me miró sin sorpresa, como si hubiera ensayado esa escena muchas veces. No lo sé, no me esperes despierto. ¿Vas a verlo a él? No es asunto tuyo. Sí lo es, Laura. Mientras sigas viviendo en esta casa, sigues siendo asunto mío. No empieces otra vez. No estoy empezando. Estoy continuando algo que tú empezaste hace 6 meses. Ahí fue cuando se giró, con esa expresión cansada que me sacaba de quicio, como si yo fuera un problema más en su agenda. No me controles, Andrés. No tienes derecho. No te controlo. Te pregunto. ¿Qué es algo que hace la gente que comparte una vida? Pues esa vida ya no es la misma. Eso lo decidiste tú sola. Se quedó en silencio unos segundos, lo suficientes para confirmar que no iba a negar nada, y salió dando un portazo que despertó a Julia. Yo me quedé en el salón, respirando hondo, intentando no hacer ninguna tontería. Esa noche no fue ella la que no volvió temprano, fui yo el que no fue capaz de dormir. A las 2 de la madrugada me vestí, cogí las llaves y salí.
No para seguirla, no para montar una escena en ningún sitio público, sino porque necesitaba aire y porque había decidido que ya era hora de hablar con la persona que también formaba parte de todo esto. Sergio vivía solo, en un piso pequeño cerca del parque. Lo sabía porque había estado allí más de una vez para partidos de fútbol y cervezas, cuando aún era el colega del pádel. Aparqué cerca y subí. No llamé con rabia ni con prisas. Llamé como quien va a cerrar un trámite. Tardó en abrir. Cuando lo hizo y me vio, se le fue el color de la cara. Detrás de él, Laura estaba sentada en el sofá, con una copa en la mano. Ni siquiera se levantó. ¿Qué haces aquí?, preguntó él. Hablar. Solo hablar. Si no te importa. Esto no es buena idea. Para ti no, desde luego. Entré sin pedir permiso. Laura me miró con una mezcla rara de vergüenza y desafío. Me acerqué despacio, sin gritar, sin hacer aspavientos. No tenía ninguna intención de tocar a nadie. Quería palabras, no golpes. ¿Así que este es el sitio?, dije mirando alrededor. Bastante normalito para tanto secreto. Vete, Andrés, dijo ella. No tienes nada que hacer aquí. Tengo bastante que hacer aquí. Sobre todo aclarar por qué un tipo al que yo llamaba amigo se mete en mi matrimonio sin tener los huevos de decírmelo a la cara. No es solo culpa mía, intervino él. Ella también quiso. No he dicho lo contrario, le respondí. De hecho, tengo más cosas que decirle a ella que a ti. Pero contigo también hay pendiente una conversación. Mira, no quería hacerte daño, dijo él. Las cosas se dieron así. No se dan así. Se eligen. Laura se levantó del sofá, visiblemente alterada. Basta ya. Esto es ridículo. ¿Qué quieres, Andrés? Que te pidamos perdón los dos y ya está. Quiero que dejes de tratarme como si fuera el último en enterarse de todo. Quiero que entiendas que no puedes jugar a dos bandas sin consecuencias. No dramatices. Esa frase fue la que encendió todo. No levanté la voz, pero sí di un paso adelante. No me digas que no dramatice después de mentirme medio año, de meter a otro en nuestra cama sin que yo lo supiera, de mirarme a los ojos cada mañana como si no pasara nada. No te atrevas. Sergio intentó interponerse, pero lo frené con una mano en el pecho, sin empujarlo con fuerza, solo lo suficiente para que entendiera que no tenía que meterse. Tú cállate, le dije. Bastante has hecho ya. Laura empezó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento, era un llanto de rabia, de verse acorralada. No te debo nada, me gritó. Estoy harta de sentirme juzgada por todo. De ser la madre, la esposa, la responsable de todo. Con él me siento libre. Entonces vete con él, le respondí. Pero no vuelvas a esta casa como si nada. No vuelvas a besar a nuestra hija después de venir de aquí. No me uses de colchón mientras decides que te conviene más. No es tan fácil. Sí lo es. Lo que pasa es que no te gusta ninguna de las opciones. El silencio que se hizo después fue incómodo. Sergio miraba al suelo. Laura se secó las lágrimas con rabia. Me voy, dije. Pero esto no se queda así. Mañana hablamos en casa. Sin testigos. Y tomamos decisiones. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy avisando. Me fui sin mirar atrás. Bajé las escaleras con el pulso acelerado, pero con la cabeza clara. Esa noche entendí que la confrontación no siempre es gritar o romper cosas, a veces es simplemente plantarte y decir hasta aquí. Cuando llegué a casa, me senté en la cocina, abrí una libreta vieja y empecé a anotar fechas, conversaciones, excusas.
No para vengarme todavía, sino para ordenar todo lo que había pasado y todo lo que iba a pasar. Porque ya no se trataba solo de mí. Había una niña de por medio. Y yo no iba a permitir que la historia se escribiera solo como a Laura le diera la gana. A la mañana siguiente, cuando ella volvió a casa con cara de no haber dormido, supo que algo había cambiado. No dije nada. Preparé el desayuno de Julia, la llevé al colegio, volví y me senté frente a ella en el salón. Sin gritos. Sin insultos. Pero con una determinación que no me había visto nunca. Ahora sí, le dije. Ahora hablamos en serio. Ella se sentó frente a mí sin maquillaje, con la ropa arrugada y las ojeras marcadas. No hacía falta que dijera nada para que entendiera que no había dormido, que se había pasado la noche dándole vueltas a lo que había pasado, a lo que yo había dicho, a cómo iba a jugar sus cartas ahora que sabía que no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Yo había preparado café, no porque tuviera ganas de desayunar, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas para no empezar la conversación golpeando la mesa. Julia no estaba, eso era lo único que importaba. No quería que escuchara nada, ni gritos, ni acusaciones, ni verdades de esas que una niña de 5 años no tiene por qué conocer. Así que cuando cerré la puerta después de dejarla en el colegio, sabía que ya no había nada que interrumpiera lo que íbamos a decirnos. Y ella lo sabía también. Me miró como quien espera una orden, sin hablar, sin cruzar los brazos ni adoptar esa pose defensiva que usaba cada vez que sentía que alguien la cuestionaba. Solo estaba ahí, esperando. Así que empecé yo, sin rodeos. Ya no tienes que fingir nada. No me interesa si le quieres, si te hace sentir viva, si te ríes más con él. No estoy aquí para rogarte ni para preguntarte por qué hiciste lo que hiciste. Estoy aquí para decirte que, a partir de ahora, esto cambia. Ella tragó saliva, pero no dijo nada. Yo continué. No voy a echarte de casa a gritos, no voy a poner a Julia en medio ni a usarla como excusa para manipularte. No soy tú. Pero tampoco voy a quedarme aquí mientras tú sales con otro y vuelves cuando te da la gana. No pienso ser ese tipo de hombre. Así que tienes dos opciones claras. O te vas tú, con tus cosas, tus historias, tus decisiones, o me voy yo, pero sabiendo que todo lo que pase a partir de ahora tendrá consecuencias. ¿Consecuencias? Dijo con tono desafiante. Sí. Consecuencias legales. Custodia. Acuerdos. Reparto. Todo. No te estoy amenazando, te estoy informando. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Abandonar a tu hija? No. Pero tampoco pienso seguir en esta casa como si nada. Si te quedas, yo me voy y me la llevaré los fines de semana y cuando lo acordemos. Si te vas tú, no te voy a impedir verla, ni voy a envenenar a la niña contra ti, pero tendrás que aceptar que este juego se ha terminado. No es un juego. Llevas 6 meses mintiéndome, saliendo con un tipo que conociste por mí, escondiéndote a plena vista, y esperas que yo siga como si nada. Para ti ha sido un juego. Tú no querías decidir, querías estirar esto hasta que alguno de los dos se cansara. Pues yo ya me cansé. Ella se encogió en el sofá como si por fin le pesaran las palabras. No lloró, no gritó, no rompió a pedir perdón, simplemente se quedó callada, como si le costara asumir que el guión que se había montado en su cabeza ya no servía. Yo sabía que esperaba otra reacción de mi parte. Que esperaba la escena clásica, la pelea irracional, los insultos, la puerta rota, el drama de película barata. Pero lo que le estaba dando era lo que más le dolía, determinación, orden, control. Le estaba quitando el privilegio de decidir cómo se rompía todo. No quiero irme, dijo al fin, en voz baja. Entonces te vas él. No sé si puedo hacer eso de golpe. No estoy aquí para darte un calendario.
No estoy negociando. Es una decisión. ¿Y si intento arreglarlo contigo? No. Ni siquiera lo vas a pensar. No. No después de 6 meses de engaño. No después de verlo todo con mis propios ojos. No después de haber mentido a nuestra hija diciéndole que estabas trabajando mientras estabas en la casa de otro. No fue tan sencillo. No. Lo hiciste complicado tú sola. Se hizo un silencio que duró minutos. Yo me levanté, lavé la taza, la dejé en la encimera, y cuando me volví hacia ella, seguía allí sentada, con los brazos caídos, la mirada perdida, como si aún esperara que le tendiera una salida, una tercera vía, un vamos a terapia, un intentémoslo por la niña. Pero no lo iba a hacer. Porque no lo sentía. Porque no se lo merecía. Esta semana me voy a quedar en casa de Rubén. Necesito tiempo para organizar todo. Tú también. Durante ese tiempo, ni visitas, ni Sergio, ni teatrillos. Julia no se entera de nada. Si veo que juega sucio, si me llega una sola palabra rara del colegio, o si noto que estás usando a la niña para cubrirte, te lo juro que vas a descubrir un lado mío que ni conoces. Y no me voy a contener. ¿Y qué quieres que le diga? Que papá tiene mucho trabajo y va a dormir unos días fuera. Nada más. No le llenes la cabeza. ¿Y después? Después lo hablamos. Con abogados. O como tú quieras. Ella no respondió. Me fui a la habitación, metí algo de ropa en una mochila, cogí el portátil, y antes de salir, le dejé las llaves de casa encima de la mesa del salón. No había más que decir. Durante el trayecto hasta casa de Rubén no puse la radio, no hablé con nadie, no respondí a los mensajes. Me sentía vacío, pero no roto. No había tristeza, no había nostalgia, solo una sensación fría de que había cerrado algo. No sabía exactamente qué venía ahora, pero sabía que no podía ser peor que vivir con la mentira mirándome a los ojos cada mañana. Rubén me abrió sin decir nada. Me dio una cerveza, me dejó la habitación de invitados, y me dijo que me quedara el tiempo que hiciera falta. No le conté todo. Le dije lo justo. Que Laura me había sido infiel, que no había vuelta atrás, y que iba a empezar a mover papeles. No me preguntó más. Solo me dio una palmada en el hombro y me dijo que lo sentía. No necesitaba más que eso. Esa noche dormí mejor que en semanas. Sin sobresaltos, sin tensión. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque por fin había tomado una decisión. Por fin había dejado de esperar que ella corrigiera algo. Ya no se trataba de salvar un matrimonio. Se trataba de empezar de nuevo sin esa carga. Y aunque no lo sabía todavía, lo que venía después sería mucho más complicado. Porque vengarse de una traición no es solo cuestión de hacer daño. Es cuestión de dejar claro que no vas a permitir que nadie vuelva a pasar por encima de ti. Ni siquiera a alguien a quien una vez amaste. Y en mi caso, ya tenía pensada la primera parte. Solo me faltaba ejecutarla. El lunes por la mañana fui al trabajo como si no pasara nada. Saludé a todos, tomé el café de siempre, me senté en mi mesa, respondí correos, incluso hice una broma al becario nuevo que se había equivocado de sala de reuniones. Nadie lo notó, nadie sospechó nada, y así quería que fuera. Mi jefe no necesitaba saber que había dormido en casa de un amigo, ni mis compañeros debían enterarse de que mi mujer se acostaba con alguien a quien habían visto más de una vez en nuestros torneos de pádel de empresa. Todo eso quedaba fuera del edificio. Yo no mezclaba una cosa con la otra, y mucho menos ahora. Por dentro seguía con la misma rabia controlada de los últimos días, pero ya no era solo enojo, era dirección. Había pasado de estar jodido a estar enfocado. Ya no me preguntaba por qué lo hizo. Me preguntaba qué hacer con todo eso. Lo primero fue pedir cita con un abogado.
No uno barato ni uno de esos que te recomiendan en un foro online, sino uno de los de verdad, de los que facturan por horas y no tienen tiempo para perder el tiempo. Le mandé un correo explicándole lo justo, que estaba separado, que había una hija de por medio, que no quería peleas, pero sí quería dejarlo todo por escrito. Me respondió en menos de 2 horas con una cita para el jueves a las 10. Perfecto. Esa misma tarde le escribí a Laura un mensaje corto y claro. Hablé con un abogado. Vamos a hacer esto limpio. Esta semana te quedarás tú con Julia. El viernes me la llevo todo el fin de semana. Después, organizamos visitas fijas. No respondas si no es para confirmar. Me contestó en menos de 5 minutos con un ok sin punto final, sin preguntas, sin explicaciones. Ella también había asumido que no había marcha atrás. No sé si le dolía o si simplemente no tenía fuerzas para discutir, pero en cualquier caso, me daba igual. Ya no esperaba nada de ella, y eso, aunque parezca mentira, se sentía como un alivio. Esa semana fue mecánica. Dormía en casa de Rubén, me levantaba temprano, pasaba por la casa a recoger ropa limpia cuando ella no estaba, y me iba. No hablábamos, no nos cruzábamos, no había llamadas. Solo mensajes breves sobre horarios, sobre Julia, sobre cosas prácticas. Todo seco, sin adornos. Cuando recogí a mi hija el viernes a la salida del colegio, se lanzó a mis brazos como siempre, y ahí me aguanté las ganas de romperme. Le dije que íbamos a pasar el fin de semana juntos, que teníamos un plan de peli, pizza y palomitas, y se emocionó como si fuera Navidad. No preguntó por su madre, y eso me tranquilizó. A los 5 años, si los adultos lo hacen bien, los niños no se enteran de lo que no tienen que entender. Ese era el único objetivo que aún me importaba de verdad. El viernes por la noche, mientras Julia dormía en el sofá abrazada a su peluche, yo estaba en el portátil, con una libreta al lado, anotando nombres, fechas, movimientos. No sobre ella, sino sobre él. Ya había decidido que no iba a dejar esto sin respuesta. Laura podía hacer lo que quisiera con su vida, pero Sergio había jugado a 2 bandas de forma consciente, había venido a mi casa, había bebido de mi cerveza, había conocido a mi hija, y luego se la había llevado a su cama. Eso no iba a quedar en silencio. No lo iba a atacar con insultos ni con amenazas vacías. Iba a hacerlo con información. Me conecté al registro mercantil, busqué la empresa de reformas que tenía con su hermano, encontré su web, sus clientes, sus últimos proyectos. Tenían contrato con una empresa de seguros que conocía bien porque había sido cliente de mi empresa. Guardé todo. Imprimí lo que necesitaba. Anoté contactos. El lunes siguiente iba a dejar una carpeta con ciertos detalles sobre su vida personal en el buzón del gerente de esa aseguradora. No diría que era un ajuste de cuentas. Era justicia. Pero eso no era todo. Había algo más. Algo que no podía dejar pasar. Sergio y Laura seguían viéndose. No porque yo lo supiera por espiarla, sino porque se notaba. Su tono en los mensajes, los horarios que pedía para dejar o recoger a Julia, las ausencias coordinadas con las suyas. Era evidente. Y como yo no podía impedir que se vieran, si podía hacer otra cosa, dejar constancia. Así que instalé una cámara en el salón de casa. No para grabar a Laura con él, no me interesaba eso, sino para saber cuándo entraba, cuánto tiempo estaba, con qué frecuencia. Eso me serviría para 2 cosas, por si algún día ella intentaba cambiar la versión de los hechos ante un juez, y para usarlo si algún día Julia preguntaba por qué papá y mamá no vivían juntos. El sábado por la tarde llamé a la madre de Laura. Ella y yo nunca fuimos especialmente cercanos, pero tenía derecho a saber que su hija estaba en medio de un proceso de separación. Le dije que Laura había tomado decisiones equivocadas, que no iba a entrar en detalles,
pero que no tenía intención de pelear por la custodia, siempre y cuando ella colaborara. Me escuchó sin interrumpirme, con esa voz seca que tenía desde siempre, y al final me dijo que entendía lo que estaba diciendo, y que ella tampoco aprobaba lo que Laura había hecho. Me bastó con eso. No porque quisiera meter a su familia, sino porque quería que ella sintiera la incomodidad de saber que ya no podía esconderse ni siquiera entre los suyos. El domingo por la noche, cuando dejé a Julia dormida en su cama y salí de casa sin hacer ruido, supe que la etapa de contención se había terminado. Que ya no estaba reaccionando, estaba actuando. No había satisfacción en eso, pero sí había una calma distinta, la que viene cuando uno tiene un plan. Sabía que Laura terminaría notando cosas. Que alguien le diría que su amante había perdido un contrato importante. Que se preguntaría cómo había pasado. Que empezaría a ver las consecuencias de sus actos sin que yo tuviera que levantar la voz ni enviarle una amenaza directa. Eso era lo que yo quería. Que entendiera que no siempre se sale ileso. El lunes fui al despacho del abogado. Le expliqué lo que quería: custodia compartida con horarios fijos, división de bienes sin discusión, y una cláusula que me protegiera si Laura metía a alguien más a convivir con Julia sin avisarme. Me dijo que era posible, que él se encargaría de todo, y que mientras tanto evitara cualquier enfrentamiento. Le respondí que no me interesaba discutir con ella, solo que firmara. Y si no lo hacía, ya buscaríamos otra forma. Me pidió paciencia. Se la di. No porque confiara en Laura, sino porque ahora tenía algo mejor que confianza. Tenía ventaja. Y eso era solo el principio. Porque si ella pensaba que me había humillado y que podía seguir con su vida sin consecuencias, aún no había entendido con quién se había casado. Y mucho menos con quien había decidido traicionarse. El jueves por la tarde, una semana después de haber entregado a Julia de vuelta en casa, Laura me llamó por primera vez desde que salí. No era un mensaje, ni una nota, ni una notificación neutra. Me llamó directamente. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, porque no sabía si estaba preparada para lo que yo tenía que decirle o si solo quería provocar algo. La voz le sonaba tensa, pero no nerviosa, como si estuviera molesta por algo que no podía explicarme sin mostrar más de lo que quería. Me dijo que había recibido el primer borrador del acuerdo del abogado, que algunas cosas no le parecían justas, que quería hablarlas antes de firmar nada, que le parecía muy frío todo, que no entendía por qué lo había llevado tan lejos tan rápido. Le respondí que no íbamos a negociar nada por teléfono, que si quería hablar, que me dijera cuándo y dónde, y que fuera sin Julia. Me propuso el sábado, en un bar tranquilo cerca de casa de su madre, a las 6 de la tarde. Acepté. Ella cortó la llamada sin despedirse. El sábado llegué puntual. Había llevado la copia impresa del borrador en una carpeta de plástico, no por formalidad sino porque no quería que creyera que esto era una conversación emocional. Era un acuerdo. Un cierre. Un trámite que tenía que pasar. Ella llegó 5 minutos tarde, sin maquillaje, con ropa sencilla, más delgada, con el pelo atado como cuando estaba cansada o cuando no quería que nadie le mirara más de la cuenta. Se sentó sin decir nada, pidió un café, y yo la observé en silencio, esperando que fuera ella quien abriera la conversación. Y lo hizo. ¿De verdad esto es lo que quieres? Sí. Lo que quiero y lo que necesito. Tú sabes que no todo fue culpa mía. No, pero lo elegiste tú. Tú decidiste cruzar la línea y seguir ahí 6 meses. Estaba sola, Andrés. Y yo estaba contigo. Pero eso ya no importa. Lo que importa es lo que vamos a hacer ahora. ¿Has leído todo? Sí. Y hay cosas que no entiendo. ¿Por qué esa cláusula sobre meter a alguien a vivir con Julia? Porque no quiero que nuestra hija crezca viendo a un tipo distinto cada 6 meses.
Y tampoco quiero que el mismo que estuvo contigo mientras dormías en mi cama se convierta en figura estable sin que nadie me lo haya consultado. No tengo intención de presentar a nadie. Pero esa cláusula me hace quedar como una irresponsable. No me interesa cómo te hace quedar. Me interesa lo que garantiza. ¿Y lo de los horarios? ¿No hay margen? No. Hay un calendario. Se cumple. Si un día surge algo, se habla, pero lo básico no se negocia. Es frío, Andrés. Muy mecánico. No estamos juntos. No somos una pareja. Somos padres. Y como padres necesitamos reglas. Porque si las cosas fueran por emociones, tú y yo ya estaríamos destruidos. Ella bajó la vista, removió el café con la cucharilla y tardó casi medio minuto en volver a hablar. La gente en las mesas alrededor estaba en lo suyo, pero yo podía sentir que alguno estaba atento a nuestros tonos. Hablábamos con educación, pero había tensión. Se notaba. Y no me molestaba. ¿Tú crees que esto es lo mejor para Julia? Sí. Y más aún, creo que es lo mejor para ti y para mí. Porque si seguimos sin dejar las cosas claras, vamos a acabar usándola como escudo. Y eso sí que no lo pienso permitir. Yo no voy a ponerle en contra tuya. No soy así. Entonces no tendrás problema en firmar. ¿Y tú? ¿Vas a estar con alguien ahora? ¿Tienes a alguien? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Tú no pusiste esa cláusula por algo más? No. La puse porque tú tomaste decisiones sin pensar en nadie más. Yo no voy a cometer el mismo error. No sé si eres así porque estás herido o porque de verdad te da igual todo ya. No estoy herido. Estaba. Ahora ya estoy avanzando. Y sí, me da igual lo que pienses. Mientras firmes, mientras cumplas, mientras respetes lo acordado, lo demás es asunto tuyo. Guardó silencio otra vez. Bebió un sorbo del café. Yo no había pedido nada. No quería alargar la reunión. Quería que ella supiera que había venido a cerrar un tema, no a revivir algo que ya no existía. Saqué la carpeta, la abrí, saqué el borrador, se lo entregué. Llévatelo. Léelo otra vez si quieres. Firma cuando estés lista. Si quieres, lo entregamos juntos al abogado. Si prefieres hacerlo tú sola, adelante. ¿Y si no firmo? Entonces mi abogado irá por lo contencioso. No cambiará mucho, pero será más lento y más caro para los dos. Y en ese caso sí que voy a exponer todo lo que ha pasado. Con fechas. Con datos. Con nombres. ¿Eso es una amenaza? No. Es la otra opción. Me miró como si esperara que me quebrara en algún momento, que le dijera algo que abriera una pequeña puerta al perdón, a la posibilidad de volver a empezar, a la idea de que todo esto era solo una crisis. Pero esa puerta ya no existía. Yo no la iba a reabrir. Ni por nostalgia ni por rabia. Estaba en paz con la decisión, y eso era algo que ella no podía controlar. No pensaba que lo ibas a llevar así. Yo tampoco. Pero me salió natural. Se levantó, agarró la carpeta, dejó el dinero del café en la mesa y dijo que me avisaría. Yo no respondí. La vi salir sin mirar atrás. Esperé un minuto y me fui. En el camino de vuelta no pensé en ella, ni en Sergio, ni en lo que vendría. Pensé en Julia. En cómo explicarle todo esto cuando tuviera edad suficiente. En cómo asegurarme de que no repitiera nuestras decisiones. Una semana después, Laura me escribió diciendo que firmaba. Que entregaría el documento ella misma. Que ya había hablado con una abogada amiga suya para cerrar los temas. No pidió modificaciones. No cuestionó ninguna cláusula. Me agradeció haber sido claro.
Yo no respondí al mensaje. Solo le mandé un OK con el icono del pulgar, nada más. La separación se formalizó 2 meses después. Custodia compartida. Visitas organizadas. Calendario de vacaciones. Reparto de bienes limpio. Cada uno con lo suyo. Julia lo llevó bien. Se adaptó rápido. Los niños entienden más de lo que uno cree. No hubo peleas. No hubo juicios. No hubo vuelta atrás. Lo último que supe de Sergio fue que la aseguradora rompió el contrato con su empresa y que un par de reformas previstas se cancelaron. No tuve que mover más fichas. No hacía falta. Me bastaba con saber que no todo le había salido tan fácil como creía. Hoy sigo en la misma ciudad, en un piso más pequeño, pero mío. Julia viene cada semana, y cuando está, la casa vuelve a tener vida. No tengo pareja. No tengo prisa. Estoy tranquilo. A veces me preguntan cómo estoy después de todo lo que pasó, y siempre respondo lo mismo, mejor. No feliz, no pleno, pero mejor. Porque al final no se trata de ganar o perder, se trata de no dejar que te pasen por encima 2 veces. Y yo ya aprendí la lección. Con calma, sin ruido, y sin necesidad de perdonar a quien no lo pidió. Solo avanzando. A mi ritmo. Con mi hija. Y sin mirar atrás.